Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi pueblo. En este año 2007 estamos recorriendo de nuevo las calles de Marinilla y gracias a una persona que conoce y sabe mucho de nuestros vecinos. Estamos pues también en compañía del señor Roberto Salazar. Los quiero ubicar, estamos en la parte donde empieza el barrio Santa Ana. Como bien les decía, vamos a ver quiénes eran aquellas personas que vivían en esta vecindad, en este sector, para que toda la comunidad de Marinilla sepa y recuerde. Este es un programa en donde estamos haciendo que toda la comunidad recuerde. Vamos a tratar de hacer historia, porque también los marinillos, por muy sencillos que hubieran sido, hicieron historia en Marinilla. Bueno, Roberto, como bien íbamos, entonces vamos a recordar al menos las personas que vivían por acá y de pronto lo que hacían, si nos acordábamos, de pronto cómo los llamaban en la parte amistosa o lo que llamamos apodos, porque hoy día las personas, la gente de Marinilla y de cualquier parte del departamento y de Colombia conocen las personas por ese sobrenombre, pero que ese sobrenombre es cariñoso. Bueno, Roberto, entonces vamos a recordar, como te decía, quiénes eran nuestros vecinos, empezando allí, mostrando la primer casita que está a tu lado. Bueno, yo quiero hacer, un ligero recuerdo de nuestros paisanos y vecinos de esta parroquia, digamos, porque Marinilla hasta hace pocos años era una sola parroquia. De niño yo recuerdo cuando veníamos hacia este lugar, recuerdo con mucho cariño a una familia muy querida aquí en Marinilla, el Chano Mejía, que trabajaba en obras públicas del departamento, casado con una señora supremamente hermosa, muy bella y quien murió muy joven. Es precisamente la señora madre de una funcionaria del municipio, de Lida, quien ha trabajado en la inspección de policía. Esta era su casa y aquí vivía su abuela. Aún creo que vive parte de su familia allí. Sí. Más adelante tenemos... Pues podemos seguir rotando también la cámara. A ver, vamos a ver quién podría ser las personas de esta otra casa. Aquí en esta casa vivía don José Posada y doña Ubaldina Gómez. Doña Ubaldina, una persona muy carismática, muy querida, supremamente culta, y las mejores empanadas que uno se podía comer en Marinilla eran hechas por doña Ubaldina, y también hacía una morcilla exquisita. Entonces, para quienes venían de paseo por este lado, hacia Cascajo, hacia Belén, o venían de visita al cementerio, siempre tenían que arrimar a la casa de doña Ubaldina a comprar sus empanadas y y la morcilla, vuelvo y digo que era la más deliciosa. Y entonces la gente siempre pedía que fuera de Ubaldina porque era de un aseo excepcional. Esa es la palabra. Valor, muy difícil recordar cuánto valía una empanada. Y era tan querida que antes de que la gente le compraba, ya le traía ¿cómo es que llama? Cuando a uno le dan que hoy día... la servilleta para limpiar. No, la muestra. ¿Cómo es que? Se me olvida el término, mire. Pero bueno, esa es parte del encanto al recordar... esas tradiciones. Exactamente. O sea que las empanadas aquí en Marinilla sí llevan mucho tiempo, ¿no? Sí. Y sobre todo las empanadas de Ubaldina, yo creo que es las mejores que se han comido en Marinilla. Y sobre todo, ahí sí se puede decir, de la parte más aseada. Bueno, seguimos caminando. Bueno, vamos a ver si podemos dar vuelta. A ver, Roberto, ¿en qué parte nos podemos ubicar? Más o menos en esta parte estaba ubicada la casa de una familia
Quintero González. En la parte izquierda. Sí. También yo me acuerdo de del papá de esta familia que era del departamento y vivían con una tía Cándida, muy conocida, Cándida Quintero. Esa es una de las familias tradicionales que recuerdo en este barrio. En este sitio quedaba una casa que era una casa finca muy grande, lo que dio origen prácticamente a este barrio San Juan de Dios. Era una finca creo que era Rafael Ocampo, que se llamaba el papá, el padre, el jefe de la casa, y doña Teresa Ramírez. Eran padres de una familia supremamente numerosa. Tenían una gran casa aquí, como una casa de campo, con mucho jardín a la entrada, después su casa muy sabrosa y más adelante todo el solar, que dio origen al barrio San Juan de Dios. Sí, era una casa bastante bonita. Me impresiona mucho recordar, estaba yo muy niño cuando un hijo de esta familia se fue, no sé si a bañar o a hacer una diligencia en estas vegas de la Marinilla y se ahogó, muy jovencito. Y aún recuerdo muy bien que fue muy trágico eso, porque ver una muerte accidental en nuestro pueblo era algo pues que nos dolía a todo el pueblo. Tengo el recuerdo acá de una casa muy grande donde vivía una familia Rincón y Cuartas. Inclusive el último vestigio de esta casa se desapareció hace poco. Sí, una construcción nueva, ¿no? Ahí vemos una ferretería. Bien, aquí en este lugar, como podemos apreciar, ya muy deteriorado, quedaba el antiguo matadero de reses, ¿no? Hoy día está dedicado a una actividad del vecindario con fines comunales, y no sé si la parte de bomberos está ahora aquí, pero en un tiempo se ha mencionado que iba a quedar aquí la sede de bomberos, no puedo decir con exactitud. Esto pues para nosotros cuando estábamos niños, digamos que al estudiar nos veníamos a rezarle a las almas del purgatorio en el cementerio para que nos fuera bien en los exámenes, y de paso, tanto a la ida como a la venida, nos gustaba detenernos para ver sacrificar los animales. Exactamente, sí. Era una curiosidad para uno, y era pues aquí que no estábamos enseñados a ver ganado, o no estábamos enseñados a ver ganado, era una cosa bastante atractiva para uno como niño. Pero había que ver cuando los jueves que traían el ganado, había veces que se salía un ganado, una res, y qué problema, ¿no? Claro que en toda Marinilla. Eso era casi que un espectáculo, y eso pasaba casi cada 8 días, porque, a ver, las reses no las traían cuando eso no existían las jaulas o camiones que decimos hoy día. Anteriormente le decíamos jaula, entonces el ganado lo transportaban siempre a pie, los arrieros, y entonces era muy fácil, cuando el ganado era muy indómito, se volaban. Entonces eso se volvió un espectáculo en todo el pueblo, porque eran, mejor dicho, ni qué corridas de San Fermín se decía, cundía por todo el pueblo, se derrotaron los novillos. Sí. Entonces todo el mundo, a los niños nos encerraban, los viejitos no salían porque podía aparecer en cualquier esquina un animal de estos desbocado. Afortunadamente pues aquí no se presentó ninguna desgracia, pero era muy común en los pueblos que este ganado, al derrotarse, ocasionara hasta tragedias. Es que recuerdo que hasta en la misma escuela allá recomendaban que mucho cuidado, sobre todo los estudiantes que vivían por este sector, mucho cuidado pasar por el matadero. Los jueves. Los jueves, regularmente eran los jueves. Que llegaban las reses acá para sacrificarlos el viernes, entonces era un problema y existía esa advertencia. Bueno, siguiendo con estos recuerdos, me viene a la memoria aquí la casa de don José Antonio Henao
y doña Clarisa Aristizábal, que, don José Antonio era un señor muy ojiazul, de barba blanca, así de una figura patriarcal bellísima, como esos señores de la Biblia, y la señora de su pañolón y su bata larga, doña Clarisa Aristizábal. Eran muy conocidos aquí en Marinilla, y sobre todo las hijas de ellos tenían fama de ser muy bonitas, eran de ojos muy azules. Recuerdo así entre ellas a Eloísa, a Ana, a Carmen y a Olimpa. Era una cantidad de mujeres enorme. Yo creo que ya murieron casi todas, porque todas ellas se fueron hacia Medellín, pero ya en su mayoría debo decir que murieron. En este punto exactamente recuerdo la casa de doña Ana Villegas, que murió casi centenaria en el asilo. Murió físicamente, se veía todavía muy lozana, teniendo casi el siglo. Y don Luis Hidárraga, a quien apodaban el Bicho. Era muy gracioso, muy charlatán, de muy buen humor, y él era albañil. Aquí en las casas todo el mundo tenía que ver con don Luis Hidárraga el Bicho para que les embelleciera sus casas, emboñigándolas, blanqueándolas y pintándolas. Esta calle es la antigua salida a la carretera Medellín, Río Negro, Medellín. Recuerdo aquí como vecinos de este barrio a don Gabriel Tamayo y su señora, no recuerdo, era de apellido Gómez, ¿no? También un personaje muy conocido en Marinilla porque le gustaba mucho el folclore y la música. También le gustaba, y su profesión era la albañilería y la construcción. Aquí también cercanamente estaba un señor González y su señora Aquilina Rojas. Esta doña Aquilina la recordamos mucho porque ella junto con Vicencia eran quienes recibían los menudos y ellas se encargaban de sacar la sangre, limpiar los menudos y los callos para luego venderlos limpios en las carnicerías. Sí, porque aquí tenemos el matadero cercanamente, ¿no? Sí, en este lugar quedaba una casona con corredores y tenía el aspecto de esas casas de finca, y además porque era muy grande, tenía un gran solar. Era del famoso Antonio María Giraldo López o Tonino. No sé si sería Antonio María exactamente o Antonino el nombre, pero en todo caso todo el mundo lo conocíamos como Tonino. Era un señor de un aspecto físico muy distinguido, de unos ojos azules y una barba muy blanca. Él inicialmente estuvo casado con una señora Ramírez y más adelante con una señora, no recuerdo bien el apellido, tuvo muchos hijos y hay mucha descendencia, sobre todo en Medellín. Ya aquí en Marinilla no le conozco. Bueno, rectifico lo que había dicho anteriormente, en el sentido de que no conocía descendientes de don Tonino Giraldo. Sí los hay, una hija vive por tiempos acá y tiene algunos nietos y sobrinos aquí en Marinilla. Bueno, acá tenemos este parquecito que siempre fue como un jardín y un parque dedicado a la Inmaculada Concepción. Este era un jardín muy bonito y estaba al cuidado de dos beatas muy queridas y que recogían muchas limosnas para la parroquia, que se llamaban Apolonia y Carmen Orozco. Muy recordadas yo creo que por los que tienen más o menos mi misma edad. Recordamos mucho a estas dos señoras o señoritas. Más adelante quedaba la casa de Emiliana la Carateja. Emiliana la Carateja, la llamaban así, no recuerdo su apellido. Ella era quien se encargaba de arreglar los muertos. Más arriba tenemos la casa de Teresa Hidárraga Moreno, quien fuera lavandera toda la vida
aquí en el puente de Cascajo, murió centenaria, tenía 102 años cuando murió el año pasado, o sería quizás el antepasado, sí, vivía aquí sobre este barranco. Y al frente vivían 3 hermanas que se llamaban, las llamábamos las pispirizas. La pispiriza, una de ellas que pedía limosna, salía, cuyo bastón era una macanita, y entonces al dar las gracias siempre salía diciendo pis, 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 pis. Entonces por eso se quedó la pispiriza. Y Malena, otra hermana que se llamaba Magdalena, le decían Malena, bravo, muy recio, y hacía mandados. Ella y entraba a misa llena de costales y de bolsas, pero no era loca, no era loca, sino que hacía mandados, y de pronto tendría su ligero retardo, pero nada. Y vivían también con otra hermana que se llamaba Josefa. Ellas creo que eran de apellido Arbeláez. Y más adelante teníamos a la loca Delfina, que era muy famosa aquí en Marinilla porque no salía sino los Viernes Santo. Ella era Delfina García y salía solamente en Viernes Santo y se vestía como una sevillana, de peineta, gran moña y mantilla negra. No salía sino los Viernes Santo y no le gustaba entrar al templo principal sino por el centro. Que la viera todo el mundo. Ah, sí. Era llamada la loca Delfina.